Bien, estamos con el doctor Luis Lamas Puccio, abogado penalista. Le damos la más cordial bienvenida. ¿Qué tal, doctor? Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a hablar de la situación política en nuestro país, por supuesto, partiendo desde la figura de la vacancia para entenderla, comprenderla, saber también qué es lo que viene luego. Y es anecdótico, lo conversamos un poco fuera del aire las veces que nos hemos reunido aquí en este espacio para hablar justamente sobre lucha anticorrupción, y ahora pues podemos ver el escenario en el que finalmente nos encontramos todos envueltos. Sí, es un tema de mucha actualidad, bastante complejo, y además tiene incluso una dimensión controvertida, por no decir irónica, en términos de lo que significa la democracia, la defensa de la democracia, pero también cómo puede utilizarse la democracia para fines perversos, que en alguna medida implica consolidar grupos de poder económico y político en el ámbito de la gobernabilidad, en desmedro evidentemente de las grandes mayorías, que son las que en última instancia se ven perjudicadas en el tema de la corrupción. Y también la figura de nuestra Constitución en medio de toda esta crisis, ¿no? Cómo es interpretada por grupos y cómo se desenvuelve finalmente. Claro, la constitucionalidad y la Constitución y las acciones inmersas dentro del contexto de la propia Constitución política son elementos importantísimos en la vida nacional, pero que muchas veces son utilizados para defender intereses, tanto por sectores políticos partidarios interesados, como también por parte de los grupos económicos, que a través de los medios de comunicación, a través de la manipulación, del ejercicio de la noticia, muchas veces tergiversan estos hechos y generan un panorama en la que en esta lucha de poderes están en medio los ciudadanos, que son los que en última instancia pagan las consecuencias de todo esto, ¿no? Ahora, alrededor de la figura de la vacancia y justamente sobre la percepción que pueden tener nuestros ciudadanos en este momento, hay confusión aún, hay confusión entre este versus que se ha creado entre lo político y lo legal. ¿Cómo aclarar esto? Bueno, lo fundamental es respetar ciertos principios que son importantes en todo ejercicio de la fiscalización, que tienen que ver con el debido proceso, con el respeto a la presunción de inocencia, que son, digamos, aspectos sin los cuales no se pueden tomar decisiones, porque estas decisiones se convertirían en unas decisiones de carácter arbitrario. Pero también es interesante señalar que bajo este contexto, también lo que se estaría en alguna medida propiciando son niveles de impunidad. Es decir, cómo poder conciliar estos dos componentes en la línea interpretativa de lo que es el respeto al derecho, ¿no? ¿Y qué significa el debido proceso, ¿no? ¿Cuáles son las características del respeto por un proceso constitucional? Bueno, el respeto al debido proceso significa que toda persona, más allá de los cuestionamientos en la que es objeto o motivo, tiene derecho a defenderse dentro de ciertos plazos, ciertos términos, que significa pues respetar también el derecho a la defensa y la presunción de inocencia. Y esto, cuando se traslada a la dimensión congresal, un poco como que se desnaturaliza. ¿Por qué? Porque, claro, el debido proceso y el respeto a la presunción de inocencia tienen valor en el ámbito judicial, en el ámbito jurisprudencial o jurisdiccional. Pero cuando esto se traslada a una comisión investigadora, cuando se traslada al Parlamento, la percepción que se tiene es una percepción eminentemente política, porque en el Parlamento están representados los grupos políticos. Entonces, esto en alguna forma desmerece o desnaturaliza estos principios, porque en el Congreso es muy difícil que se respeten por cuestiones de coyuntura, por cuestiones del escenario en el que se maneja, y todas estas circunstancias en alguna medida trastocan estos principios, ¿no? Y lamentablemente hemos visto pues en los últimos días justamente reacciones que están bastante distantes del análisis, ¿no? De la reflexión sobre un proceso de vacancia. Encontramos juicios de valor, ¿no? Argumentaciones que anteceden incluso a la misma defensa. Claro, porque al final de cuentas es la mayoría la que decide. Y esta mayoría muchas veces actúa sobre la base de intereses políticos, en términos de lo que significa no solamente la verificación de estos principios, sino porque estas mayorías también defienden sus propios intereses respecto a investigaciones de carácter judicial. Es decir, se utiliza el fuero parlamentario para exacerbar los intereses y para proteger determinados intereses que están siendo motivo de investigación, incluso de carácter judicial, ¿no?
Hablemos sobre las causales de vacancia y bueno, especialmente aquella que estamos conociendo ya en estos días, la incapacidad moral permanente, ¿no? Uno dice, bueno, pues cómo finalmente se define, ¿no?, esta tipología. Bueno, la Constitución solamente hace referencia en términos textuales a la incapacidad moral, pero habría que desarrollar desde el punto de vista constitucional qué significa que una persona sea declarada como incapaz en el ámbito estrictamente moral. ¿Justificaría el solo hecho de mentir ante una comisión investigadora? Eso es más que suficiente para poder categorizar a una persona como inmoral o como incapaz moral para ejercicio de la función pública. Y esto tiene que ver mucho también con la forma como se va a ejercer el derecho a la defensa. Porque claro, se necesita mayoría para que una persona o un mandatario sea declarado moralmente incapaz, pero esta mayoría no actúa muchas veces en términos objetivos, actúa en base a la defensa de sus propios intereses partidarios, actúa sobre la base de proteger a sus propios candidatos y sobre todo actúa o interactúa con una proyección política para los próximos años. Entonces, en este escenario tan fraccionado, es materialmente casi imposible poder tener objetividad para poder categorizar si efectivamente un hecho, un comportamiento, una actitud o una conducta es inmoral para el ejercicio de la función pública. Ahora, sin duda hay esta preocupación justamente por lo que menciona, ¿no? La interpretación de la ley y quiénes son aquellos que van a interpretar nuestra Constitución. Los que los van a interpretar en este momento, en esta decisión, son parlamentarios, son personas elegidas por mayoría, que representan un partido, una agrupación política, pero que además están vinculadas a otros cuestionamientos en los mismos términos. ¿Por qué? Porque la mayoría de los líderes políticos que están representados en el Parlamento están siendo objeto de acusaciones, investigaciones, y en este laberinto, ¿no?, juegan estos factores que en última instancia desnaturalizan la política, dejan mal parado a las personas que hacen labor parlamentaria, y esto ante la opinión pública, sumado a los antecedentes en materia de corrupción que el Perú tiene en los últimos 20 años, desprestigia pues la democracia en los términos por lo menos como cualquier ciudadano la entiende, ¿no? Por supuesto, en los términos de lo ideal. De lo ¿no? ideal. De lo que debe ser una democracia. De lo que debería ser, en el entendido de que tampoco no aspiramos a una democracia perfecta, ¿no? Pero y por problemas lo menos, siempre van a haber, claro, situaciones y quizá crisis, ¿no? Pero por lo menos que se respeten ciertos aspectos que son fundamentales, ¿no? Ahora, en todo este escenario, teniendo un poco más clara la figura de vacancia y cómo se debe responder a ella, han habido acciones sobre la defensa, ¿no? Y las 14 acciones de amparo que se han presentado. En principio, ¿qué es una acción de amparo? Bueno, una acción de amparo es una pretensión constitucional que cualquier ciudadano aspira y que la materializa en un recurso que presenta ante el Poder Judicial a un juez constitucional porque considera que determinadas actuaciones del Estado han vulnerado derechos de carácter constitucional. Entonces, sobre el contexto de lo que significa una demanda de amparo, lo que se pretende es que un juez neutralice un accionar de la administración pública que estaría afectando derechos de carácter constitucional. Procesalmente hablando, significa de que no porque yo presento una demanda de amparo tengo la razón. Primero hay que admitir a trámite la demanda, es decir, tiene que cumplir con ciertos aspectos estrictamente formal. Por ejemplo, que digamos que cumpla pues con exigencias materiales y formales que las leyes establecen. De tramitología. Así es, ¿no? Y a partir de ahí tendrá que ser admitida a trámite. Este procedimiento que se inicia puede significar también la emisión de una medida cautelar, es decir, un juez que tome la decisión de paralizar el accionar del Estado, en este caso en concreto, lo que se va a suscitar respecto a la vacancia presidencial y le diga a los parlamentarios, ustedes no pueden actuar. Esto no prosigue. Porque la Constitución establece estos principios. Pero claro, eso significaría un mayor enfrentamiento entre un poder del Estado y otro poder del Estado en un momento de tanta coyuntura política, ¿no? Entonces yo no sé si realmente habrá un juez que pueda tomar esa decisión con las implicancias de lo que significa tanto para el desarrollo de la vida política en los próximos años como también para su propia seguridad
en cuanto a su ejercicio jurisdiccional, ¿no? Ahora, sobre estas acciones de amparo, ¿qué derechos se estarían vulnerando? Bueno, como te decía hace unos instantes, está acá de por medio el derecho a ser oído, el derecho a ser defendido, el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, el derecho al debido proceso y el derecho a la presunción de inocencia y el derecho a la fundamentación de todas las resoluciones, en el sentido de que no solamente se trata de emitir una decisión declarando la vacancia, sino tener que explicar de manera razonable, constitucional, jurídica y fundamentada por qué se habría dado un tema de vacancia por un aspecto estrictamente de inmoralidad política. Entonces no solamente se trata de decir, sí, mira, ve, este señor es un inmoral y por lo tanto vamos a declarar la vacancia, sino también hay que explicar por qué es inmoral, cuáles son los fundamentos, el razonamiento que se utiliza, las explicaciones para que eso también respete la motivación de las decisiones que emanan de cualquier órgano del Estado. De darse o no darse la vacancia, ¿cuál debería ser o cuál sería el trabajo en los siguientes días para la Fiscalía? Lo que pasa es que hay dos situaciones paralelas, ¿no? O sea, la Fiscalía investiga, en este caso indaga, porque tiene ciertas limitaciones en tanto que se trata de un funcionario que tiene rango de presidente del país, ¿no? Y eso es bueno precisarlo para nuestros televidentes, ¿no? La calidad de la diferencia entre indagación e investigación. Claro, una cosa es que se indague y otra cosa es que se investigue, porque la investigación significa abrir una investigación preparatoria con ciertas, digamos, limitaciones, ¿no? Pero el asunto va en el sentido de que si la persona que se investiga está protegida por la inmunidad, no se puede pasar de la indagación a la investigación preparatoria. Tendríamos que esperar que él acabara con el ejercicio de la función presidencial para recién poder iniciar una investigación en términos de lo que significaría una investigación preparatoria a diferencia de lo que es una indagación. Sí sería posible entonces, pero esperar a que se termine el mandato. Claro, pero por otro lado está el tema de la prescripción. Va. No, ¿por qué? Porque claro, incluso si bien es cierto que el actual mandatario ha promulgado una ley que señala que los delitos de corrupción son imprescriptibles, habría que ver si esto en la práctica va a ser así o no va a ser así en el caso que se formalizara una investigación preparatoria cuando el primer mandatario acabe su función como presidente. Entonces ahí habría que hacer un cómputo respecto a las fechas y los momentos en los cuales se habrían suscitado estos hechos que tendrían connotación penal para poder analizarlo desde el punto de vista de la prescripción. ¿Por qué? Porque también me imagino que en el caso que se formalizara la investigación preparatoria después que acabara el ejercicio de presidente, el tiempo que habría prescrito habría que analizarlo desde el punto de vista de esta ley que se ha dado, de que establece que los delitos de corrupción son imprescriptibles. ¿Por qué? Porque también podría decirse que la ley es vigente a partir del momento que se promulgó respecto a esos hechos que se suscitaron a posteriori. Como estos hechos son anteriores, entonces también habría que analizarlo. Recordemos que apenas se dio la promulgación de esta ley, fue una iniciativa bastante celebrada justamente porque se supone, ¿no? Existe la premisa desde hace ya varios años de la lucha contra la corrupción. Sí, hemos hablado en varias oportunidades sobre lo que es la corrupción y lo que es la percepción de la corrupción, que son cosas muy distintas. Sí. Entonces, cuando entramos a analizar cuestiones más objetivas y precisas, que son las que en última instancia definen si una persona es sentenciada por un caso de corrupción o es absuelta, el tema adquiere una interpretación diametralmente distinta. Porque claro, nosotros podemos hablar de la corrupción como una palabra que tiene una connotación política, pero que está inmersa dentro del tema de la impunidad, y otra cosa es una sentencia condenatoria, ¿no? Precisa por casos objetivos enmarcados dentro de los delitos de corrupción. Ahora, eso también entra en el debate, ¿no? ¿Qué es lo objetivo, qué no es lo objetivo? Pero antes de ello, ahora que hace usted la diferencia, ¿no? Entre la corrupción y la percepción de la corrupción, ¿cómo se entienden esos dos supuestos en la gestión pública? Porque la corrupción se maneja a través de la percepción, y la percepción implica el análisis de la realidad a través de los sentidos. Entonces, cuando entramos a los sentidos, vemos que los sentidos también pueden ser objeto de manipulación a través de los medios de comunicación. Y mostrar a una persona corrupta como que no es corrupta y viceversa. Uno que no es corrupto como corrupto. Y este contexto hay que analizarlo desde el punto de vista jurídico. ¿Qué tipo de acciones sumarían para analizar con objetividad presuntos actos de corrupción?
Estos casos de corrupción son bien complejos, no son casos simples de corrupción, porque hay una esfera poco definida entre lo que es lícito y lo que es ilícito. Es decir, yo puedo hacer una labor, puedo tener una función de carácter empresarial, puedo utilizar personas jurídicas para estas actividades de carácter económicas, pero como estos hechos no están tipificados lo suficientemente claros dentro de la legislación penal, no son delitos. O paso a lo correcto de lo incorrecto. Así es, ¿no? Entonces, en una sociedad en la que se exalta las actividades empresariales, la privatización, el lucro, controlar actividades empresariales en estos términos es bien difícil, porque no solamente se trata de, digamos, contrarrestar acciones de carácter económico, político, partidario, sino que además la legislación tampoco nos ayuda mucho, porque estos hechos no están fácilmente encuadrados y además las investigaciones. Estas investigaciones pueden tomar años, porque se requiere pues, cooperación judicial, levantar secreto bancario, utilización de empresas, análisis de las normas en el Perú y en otros países. Y esto en la práctica, cuando se inicia una investigación, vemos que los resultados no son muy alentadores, que digamos, ¿no? ¿Cuál cree que va a ser el futuro en los próximos días o meses para otros líderes políticos de nuestro país? Yo creo que el panorama es bastante sombrío, porque los líderes o los líderes más importantes están siendo investigados, son cuestionados, algunos están detenidos, los partidos políticos no han ayudado mucho y además la actividad parlamentaria en algunos casos se convierte en una función para proteger intereses de sectores políticos vinculados al tema de la corrupción, y de esta manera se desnaturaliza el sentido de lo que significa ejercer una actividad parlamentaria, que es una actividad de tanta trascendencia e importancia para la vida de un pueblo, ¿no? En otras informaciones, bueno, justamente vía Twitter el día de hoy se compartió lo siguiente, ¿no? Luis Almagro dijo que están ajustando detalles para el envío de la delegación de la OEA a Perú, ¿no? Para seguir el proceso de vacancia y la situación política actual que se vive en nuestro país. ¿Esto cree usted colabora, no colabora a que se genere un ámbito quizá de mayor transparencia, probidad? Habría que conocer a ciencia cierta, de una manera más detallada y minuciosa, este tipo de información. ¿Cuál es el contenido de estas decisiones que se estarían tomando? ¿Cuáles son las prerrogativas que puede tener estos organismos internacionales en materia de fiscalización? Y cómo esto también es utilizado política y mediáticamente más para desinformar que para informar. Entonces tampoco no podemos guiarnos por lo que dicen a veces los titulares, ¿no? Porque claro, en las próximas 24 horas va a fluir información mediática orientada a proteger determinados intereses y muchas veces los ciudadanos nos guiamos por este tipo de información que con el paso del tiempo se descubre que no era tan cierta, ¿no? Debemos ser mucho más agudos, ¿no? Agudos en la medida de lo posible, pero los medios de comunicación están inmersos dentro de esta discusión y a veces los medios de información también defienden intereses de sectores interesados, por no ser reiterativo, ¿no? Bueno, hay un gran reto que tenemos como ciudadanos, ¿no? Si es que realmente queremos fortalecer nuestra democracia, más allá de los intereses, ¿no? De tantos grupos. Ya para finalizar, doctor, en materia jurídica, ¿qué deberíamos escuchar el día de mañana? Yo creo que primero que todo hay que darle oportunidades a que se ejerza el derecho a la defensa. Esto es un tema eminentemente de carácter político, en el sentido del respeto de estos principios, pero sobre todo cualquier decisión que se tome va a tener que estar muy bien fundamentada, una fundamentación en términos razonables, porque también ese es un derecho que le asiste a cualquier ciudadano más allá de la función pública, ¿no? Cuando se habla de fundamentación hablamos también de documentación. Claro, ¿no? Esto va a tener que estar plasmado en un documento en términos razonables y respetando los principios que están establecidos en la Constitución política. Muy bien. ¿Algún mensaje que tenga usted para finalizar sobre la situación que nuestro país está atravesando? Yo creo que lo que mañana se decida, más allá del aspecto estrictamente legal y jurídico, no va a solucionar un problema. Porque las condiciones políticas están planteadas. El Parlamento en los últimos años ha ayudado poco en esclarecer estos hechos
Y además los partidos políticos creo que en alguna medida también tienen que democratizarse interiormente para que quienes nos representan en el Parlamento sean verdaderos representantes de las mayorías de los ciudadanos y no representantes de intereses oscuros que están en este caso ejerciendo una labor parlamentaria, ¿no? Muy importante lo que menciona, ¿no? Esto, si bien genera mucha incertidumbre lo que estamos viviendo, tenemos una tarea que va a empezar. Así es. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctor. Hemos conversado con Luis Lamas Puccio, abogado penalista. Hacemos una pausa y retornamos con mucho más aquí en JN Noticias.